Durante un año entero, un león ciego estuvo muriendo en silencio, y nadie lo supo. Las cámaras de la reserva lo captaron una y otra vez. El mismo león, siempre solo, caminando lento, repitiendo rutas imposibles. No cazaba, no huía, no miraba a nada. Solo avanzaba, como si memorizara el mundo paso a paso. Cuando el guardabosques amplió una de las imágenes, sintió un golpe en el pecho. Ese león no estaba herido, no estaba viejo, estaba completamente ciego, y aún así había sobrevivido ahí fuera. Meses, tal vez un año, sin manada, sin ayuda, en uno de los territorios más duros de la reserva. Pero lo verdaderamente alarmante no fue descubrir su ceguera, fue lo que vino después. En las grabaciones más recientes, el león dejó de aparecer. Desapareció de los puntos de agua, de los senderos, de todos los lugares donde siempre volvía. Para un león ciego, eso solo significaba una cosa. El guardabosques entendió que ya no estaba observando una historia de supervivencia. Estaba llegando tarde al final de una lucha que nadie había visto. Y lo que encontró cuando decidió salir a buscarlo cambiaría para siempre la forma en que miraría su trabajo. El guardabosques llevaba más de 20 años trabajando en la reserva, pero nunca había visto algo así. Al principio, creyó que era una coincidencia, una imagen repetida entre miles. Pero cuando retrocedió en los archivos, el patrón se volvió imposible de ignorar. Semana tras semana, mes tras mes, el mismo león aparecía frente a las cámaras, siempre en los mismos senderos, siempre solo, siempre caminando con una lentitud inquietante. No había señales de caza cerca de él, no había restos de presas, no había otros leones siguiéndolo. Eso ya era extraño. Lo verdaderamente perturbador era cómo se movía. El león avanzaba con cuidado extremo, como si midiera cada paso. A veces se detenía de golpe, ladeaba la cabeza, escuchaba, y recién entonces seguía. No reaccionaba ante movimientos bruscos. No miraba directamente a la cámara, no miraba a nada. El guardabosques comenzó a revisar las grabaciones en orden cronológico, y fue entonces cuando entendió la magnitud de lo que estaba viendo. Ese león llevaba así casi un año. Durante la estación seca, durante las lluvias, durante las noches más frías, mientras otros leones cazaban en grupo, él caminaba solo. Mientras las manadas se movían buscando alimento, él repetía los mismos trayectos, como si su vida dependiera de no desviarse ni un metro. El equipo de monitoreo se reunió. Analizaron cada imagen, cada detalle, el peso cada vez más bajo, las cicatrices viejas en el rostro, la ausencia total de agresividad. No era un león dominante, no era un anciano, era un león adulto, sobreviviendo contra toda lógica. La pregunta comenzó a circular entre ellos, incómoda, casi absurda. ¿Cómo sigue vivo? Un león ciego no puede cazar. Un león ciego no puede defender territorio. Un león ciego no debería sobrevivir semanas, mucho menos meses. Y sin embargo, ahí estaba. O mejor dicho, había estado. Porque al revisar las grabaciones más recientes, algo cambió por completo el tono de la sala. El león ya no aparecía. No en los puntos de agua donde siempre bebía. No en los senderos que conocía de memoria. No en ninguno de los lugares donde había sido visto durante meses. El silencio se hizo pesado. El guardabosques no necesitó que nadie dijera nada. Sabía exactamente lo que eso significaba. Un león ciego no abandona sus rutas por voluntad. Si dejaba de aparecer, era porque ya no podía llegar. Esa noche, el guardabosques no pudo dormir. Al amanecer tomó una decisión que no estaba en ningún protocolo. Dejó las pantallas, dejó las cámaras y salió a buscarlo. No con la certeza de encontrarlo vivo, sino con la necesidad de no dejar que desapareciera sin que nadie supiera lo que había resistido. Siguió los caminos que el león había repetido durante un año. Cada huella era más débil.
cada rastro más espaciado. El calor era implacable, el terreno hostil. Y entonces, al llegar a una zona que las cámaras no alcanzaban, vio algo que lo obligó a detenerse en seco. Bajo un árbol seco, casi confundido con la tierra, yacía el león. No se levantó, no rugió, no intentó huir, solo respiraba, apenas. En ese instante, el guardabosques entendió que no había llegado para observar una historia de supervivencia. Había llegado al último capítulo de una lucha que llevaba un año ocurriendo en silencio. Pero aún faltaba descubrir algo crucial, algo que explicaba por qué ese león había perdido la vista y por qué su historia no era solo una tragedia natural, sino una consecuencia directa de una decisión humana. El guardabosques se quedó inmóvil durante varios segundos, no por miedo, sino por respeto. Frente a él no había un depredador peligroso, ni un símbolo de poder salvaje. Había un cuerpo agotado, un animal que había llegado al límite después de resistir mucho más de lo que cualquiera habría imaginado. El león estaba recostado de lado, bajo la sombra mínima de un árbol seco que ya no ofrecía casi protección. Su respiración era irregular. Cada inhalación parecía costarle un esfuerzo enorme. Las moscas rondaban su rostro, y aún así, el león no reaccionaba. No las veía, no las sentía venir. El guardabosques dio un paso adelante, despacio, luego otro. El león no se movió. Eso fue lo que más le dolió. Un león sano habría intentado huir, rugir o al menos incorporarse. Pero este no hizo nada. Solo ladeó ligeramente la cabeza como si intentara identificar un sonido que ya no podía ubicar con claridad. «Tranquilo», susurró el guardabosques, casi sin darse cuenta. En ese momento confirmó lo inevitable. El león estaba completamente ciego. Sus ojos, opacos y sin reflejo, no seguían ningún movimiento. No había agresividad, no había fuerza, solo cansancio. Pidió apoyo por radio de inmediato. El equipo respondió rápido, pero todos sabían la verdad que nadie decía en voz alta. Habían llegado tarde. Aún así, no podían irse. No después de todo lo que ese animal había soportado. Mientras esperaban, el guardabosques se sentó a unos metros, no para intervenir, sino para acompañar. Y mientras observaba al león respirar con dificultad, su mente volvió a las imágenes de las cámaras, ahora con un significado completamente distinto. Cada trayecto repetido, cada aparición solitaria, cada noche en la que ese león caminó sin ver, guiándose solo por recuerdos. De pronto, algo llamó su atención. En una de las patas delanteras, parcialmente enterrada en la tierra, había una cicatriz profunda, vieja, mal cerrada. No era una herida reciente, era una marca del pasado, y no estaba sola. Había más, cortes antiguos en el pecho, marcas irregulares en el rostro, lesiones que no encajaban con una pelea entre leones. El guardabosques ya había visto ese tipo de heridas antes. Trampas. Años atrás, habían encontrado varias trampas ilegales en los límites de la reserva. Alambres gruesos colocados para cazar furtivamente, capaces de destrozar músculos, huesos. Y algo más delicado aún, los ojos. De repente, todo encajó. El león no había perdido la vista por enfermedad ni por vejez. La había perdido luchando por escapar. Probablemente quedó atrapado durante horas, tal vez días, desesperado, aterrorizado, lastimándose a sí mismo en el intento de liberarse, y cuando finalmente lo logró, salió vivo, pero cambiado para siempre, ciego, solo, condenado. El equipo llegó poco después. Veterinarios, personal de rescate, rostros serios. Intentaron hidratarlo, estabilizarlo, hacer lo posible. Pero el cuerpo del león ya había dicho basta. Había resistido demasiado tiempo sin lo básico: alimento, agua suficiente, descanso real. Aún así, el león no murió de inmediato. Y eso fue lo más impactante. Durante horas
permaneció ahí, respirando, escuchando, sintiendo presencias alrededor por primera vez en mucho tiempo. Nadie lo tocó sin necesidad, nadie lo forzó. Simplemente estuvieron. El guardabosques no se movió de su lado. Pensó en todas las noches en que ese león había caminado sin rumbo visible, en las veces que debió haberse desplomado, pero no lo hizo, en cómo, aun sin ver, siguió avanzando. No porque tuviera esperanza, sino porque su instinto se negaba a rendirse. Finalmente, cuando el sol comenzó a caer, la respiración del león se volvió más lenta, más espaciada. El aire entraba y tardaba en salir. El guardabosques sabía lo que venía. Se acercó un poco más, no para salvarlo, ya no era posible, sino para que no se fuera solo. Cuando el león dio su último aliento, no hubo rugido, no hubo dramatismo, solo silencio, un silencio pesado, definitivo. Más tarde, mientras el equipo se retiraba, el guardabosques se quedó unos minutos más, mirando el lugar vacío bajo el árbol seco. Pensó en lo fácil que habría sido no notar nada, en cómo esa historia casi desaparece entre miles de imágenes automáticas, y entendió algo que lo acompañaría para siempre. La perseverancia no siempre se ve como fuerza. A veces se ve como alguien que sigue caminando, incluso cuando ya no puede ver el camino. Pero lo que aún nadie sabía, y lo que haría que esta historia sacudiera a todos dentro de la reserva, era que ese león no había sido el único. Y que al revisar nuevamente los archivos antiguos, el guardabosques descubriría algo que cambiaría por completo la gravedad de lo ocurrido. Y revelaría cuántas otras luchas silenciosas habían pasado desapercibidas. Esa noche, la reserva no durmió. El cuerpo del león ya no estaba allí, pero su presencia seguía pesando sobre todos. El guardabosques regresó al centro de monitoreo con una sensación difícil de explicar. No era solo tristeza, era inquietud. Algo no encajaba del todo. Si ese león había sobrevivido casi un año ciego, ¿por qué nadie lo había notado antes? ¿Y por qué su caso parecía tan aislado, demasiado aislado? Impulsado por esa incomodidad, el guardabosques hizo algo que no estaba en su rutina habitual. En lugar de cerrar los archivos, volvió a abrirlos, pero esta vez no buscó al mismo león. Buscó patrones, cambió fechas, cruzó ubicaciones, revisó cámaras que casi nunca se miraban, y entonces lo vio. Otro león, meses atrás, también solo, también caminando con cautela excesiva. No era ciego, al menos no al principio, pero aparecía con una herida evidente en la pata trasera. Luego, semanas después, dejaba de apoyar bien una de sus patas delanteras. Más adelante, desaparecía. Siguió revisando. Una leona joven captada solo de noche, demasiado delgada, moviéndose cerca del límite de la reserva. En una imagen, algo brillaba alrededor de su cuello. En la siguiente, ya no aparecía más. El aire se volvió denso. Esto ya no era una coincidencia, era un patrón que nadie había querido ver. El guardabosques llamó al equipo técnico, mostró las imágenes una por una. Nadie hablaba. Los rostros decían lo que las palabras no podían. Había algo ocurriendo fuera del alcance inmediato de las cámaras principales. Decidieron revisar los reportes antiguos de incautaciones. Trampas retiradas, denuncias olvidadas, zonas marcadas como bajo riesgo, solo porque no habían dado problemas recientemente. La verdad era incómoda. Esas zonas eran precisamente donde las cámaras eran más escasas. A la mañana siguiente organizaron una inspección de campo, no como una operación oficial, eso habría tomado semanas, sino como una verificación preventiva. El guardabosques insistió en acompañar. Caminaron durante horas. El paisaje parecía tranquilo, demasiado tranquilo.
No había rastros frescos de animales grandes, no había huellas cruzadas, solo senderos vacíos, hasta que uno de ellos se detuvo. En el suelo, casi invisible entre la tierra seca y las hojas, había un alambre tenso, oxidado, viejo, pero aún activo. Trampa, luego otra, y otra más, algunas ya inutilizadas por el tiempo, otras todavía listas para cerrarse con violencia sobre cualquier cuerpo que pasara por ahí. Nadie dijo nada durante varios segundos. El guardabosques entendió algo devastador. El león ciego no había sido una excepción. Había sido uno de los pocos que logró escapar. Los demás simplemente habían desaparecido. Esa noche, al volver, el equipo revisó nuevamente los archivos con una nueva mirada. Ya no buscaban animales específicos, buscaban ausencias, zonas que antes tenían vida. Y ahora, no. La lista creció rápido, demasiado rápido. El caso del león se convirtió en un punto de quiebre. Informes urgentes fueron enviados. Se activaron protocolos que llevaban años sin usarse. La reserva, que parecía estable desde fuera, estaba enfrentando una amenaza silenciosa desde dentro. Pero lo más duro llegó después. Días más tarde, mientras limpiaban y catalogaban las imágenes finales del león ciego, las últimas en las que aún caminaba, el guardabosques notó algo que antes había pasado desapercibido. En una de las grabaciones nocturnas, el león se detiene de golpe, ladea la cabeza, retrocede un paso, luego otro, y finalmente gira, evitando algo que no se ve claramente en cámara. El guardabosques pausó la imagen, amplió el encuadre. Ahí estaba, un alambre apenas visible, a centímetros de su rostro. El león ciego había aprendido a detectar trampas sin verlas, por sonido, por vibración, por memoria. Había sobrevivido no solo a la ceguera, sino a un terreno sembrado de peligros invisibles. Ese detalle cambió todo, porque ya no se trataba solo de resistencia física, era adaptación, inteligencia, una lucha constante contra un entorno que no perdonaba errores. El guardabosques cerró el archivo lentamente. Pensó en cuántas veces ese león había estado a un solo paso de morir, en cuántas trampas había esquivado sin que nadie lo supiera, en cómo, incluso sin ver, había seguido avanzando. Y entonces se hizo la pregunta que nadie en la reserva quería responder. Si ese león logró sobrevivir tanto tiempo, ¿cuántos otros no lo lograron? La historia ya no era solo sobre un león ciego, era sobre todo lo que había ocurrido en silencio y sobre lo que aún podía estar ocurriendo justo ahora, mientras alguien, en algún lugar, seguía colocando trampas, confiando en que nadie estaría mirando. La reserva cambió de ritmo a partir de ese día. Lo que antes era rutina, revisar cámaras, patrullar senderos conocidos, completar informes, se convirtió en una carrera silenciosa contra algo que no dejaba huellas claras. El caso del león ciego había abierto una grieta, y por esa grieta empezó a verse todo lo que antes permanecía oculto. El guardabosques no podía quitarse una idea de la cabeza. Ese león no solo había sobrevivido, había aprendido a moverse sin ver, a reconocer sonidos mínimos, a memorizar rutas seguras, a esquivar trampas que otros animales jamás detectarían. Eso significaba una cosa inquietante. Había convivido con el peligro durante meses, y si él había logrado adaptarse, era porque el peligro no había desaparecido. Las patrullas se intensificaron. Se instalaron nuevas cámaras en zonas que antes se consideraban secundarias, lugares incómodos, fronteras difusas, senderos poco transitados, y casi de inmediato las imágenes empezaron a contar otra historia. No era explícita, no era obvia, pero estaba ahí, animales que aparecían una sola vez y nunca más, rutas que antes tenían movimiento constante, ahora vacías.
Noches completas sin registros, como si el bosque hubiera contenido la respiración. El guardabosques comenzó a notar algo más. En varias grabaciones, los animales se detenían de repente. No huían, no corrían. Se quedaban quietos, escuchaban, retrocedían lentamente, exactamente como el león. Era un comportamiento aprendido, un miedo nuevo, un instinto que no debería existir. Una madrugada, revisando imágenes solo, el guardabosques se detuvo en una secuencia de apenas 10 segundos. Un antílope joven aparece, camina unos pasos, frena en seco, gira sobre sí mismo y cambia de dirección sin razón aparente. Amplió la imagen, ajustó el contraste. Ahí estaba otra vez, un brillo tenue, casi invisible, cruzando el sendero. Trampa. Ese fue el momento en que entendió algo devastador. El león ciego no había sido el final de la historia. Había sido la advertencia. Las autoridades fueron notificadas. Se iniciaron operativos formales. Algunas trampas fueron retiradas. Se realizaron detenciones menores, informes, comunicados, promesas. Desde fuera parecía que el problema estaba bajo control. Pero el guardabosques sabía que no era tan simple, porque las trampas no solo matan, cambian el comportamiento de todo un ecosistema, animales que dejan de usar rutas seguras, depredadores que pierden presas, manadas que se fragmentan, un desequilibrio que no se ve hasta que ya es demasiado tarde. Semanas después, volvió al lugar donde había encontrado al león. El árbol seco seguía ahí. El suelo había sido limpiado por el viento y el tiempo, pero algo permanecía intacto. El silencio. Se agachó. Tocó la tierra. Pensó en ese año invisible. En cada noche en que el león caminó sin saber si el siguiente paso sería el último. En cómo nadie aplaude ese tipo de perseverancia, nadie la ve, nadie la registra como heroica, y entonces entendió por qué esa historia debía contarse, no por el final, no por la tragedia, sino por lo que revela. La perseverancia no siempre gana, pero deja huellas. Gracias a ese león se encontraron trampas que habrían seguido ahí. Gracias a ese león se revisaron zonas olvidadas. Gracias a ese león alguien empezó a mirar con más atención. Meses después, una nueva cámara captó una imagen distinta. Un león joven, caminando con seguridad, mirada alerta, sin heridas visibles. Se detiene un segundo frente a la cámara y sigue. El guardabosques observó la imagen en silencio. No sonrió. No celebró, solo respiró un poco más tranquilo, porque sabía que ese nuevo león caminaba por senderos más seguros, no por casualidad, sino porque otro, antes que él, había resistido lo suficiente como para que alguien despertara. El león ciego no dejó descendencia conocida, no lideró una manada, no ganó territorio, pero cambió algo, y esa es la parte más dura de aceptar. Algunas vidas no están destinadas a ser salvadas, sino a hacer visible lo que estaba matando en silencio. La historia terminó, sí, pero el eco de esa lucha sigue ahí, en cada sendero revisado, en cada trampa retirada, en cada imagen observada con más cuidado. Porque ahora, en esa reserva, nadie vuelve a mirar una cámara pensando que es solo otra imagen más. Con el paso de los meses, la historia del león ciego dejó de ser solo un caso interno de la reserva. Sin buscarlo, se convirtió en algo más grande, algo que incomodaba, algo que obligaba a hacer preguntas que nadie quería responder. El guardabosques empezó a notar un cambio sutil, pero profundo. Ya no era el único que revisaba las imágenes con atención obsesiva. Los técnicos se detenían más tiempo en cada video. Los nuevos guardabosques preguntaban por el león. Incluso quienes nunca habían trabajado en campo sabían de quién se hablaba. No lo llamaban por un nombre, no hacía falta. Bastaba decir, el que caminó un año sin ver. Porque esa frase lo decía todo.
Una tarde, mientras capacitaban a personal nuevo, alguien preguntó algo que dejó la sala en silencio. ¿Y si nadie lo hubiera encontrado? La respuesta fue brutalmente simple. Nada habría cambiado. Las trampas seguirían ahí. Las rutas peligrosas seguirían activas. Los animales seguirían desapareciendo sin explicación. El león habría muerto igual, pero sin dejar rastro. Y ese pensamiento fue el que terminó de darle sentido a todo. La perseverancia del león no fue solo física, fue simbólica. Resistió lo suficiente para que alguien notara el vacío que estaba dejando. Con el tiempo comenzaron a llegar reportes de otras reservas, historias similares, animales solitarios, patrones repetidos, caminatas circulares, desapariciones silenciosas, como si el caso del león hubiera activado una alarma colectiva. Pero había algo que el guardabosques nunca contó públicamente, algo que solo compartió con una persona. Meses después, cuando volvió solo al lugar del hallazgo, se quedó de pie bajo el mismo árbol seco, cerró los ojos, escuchó el viento, los insectos, el suelo crujir bajo sus botas, y entonces lo entendió. Durante un año, ese león había vivido así, sin imágenes, sin colores, sin horizonte, solo sonidos, vibraciones y memoria, un mundo reducido a fragmentos, a señales mínimas, a intuición pura, y aún así siguió. No porque supiera que alguien lo estaba observando, no porque esperara ser rescatado, sino porque rendirse nunca fue una opción consciente. Ese es el tipo de perseverancia que no inspira aplausos, la que no tiene testigos, la que no promete finales felices, la más real. Tiempo después, una de las nuevas cámaras captó algo que nadie esperaba. No era otro león, no era una trampa. Era una escena breve, casi irrelevante para cualquiera que no conociera la historia. Un león adulto caminaba por un sendero conocido. De pronto, se detenía, olfateaba el aire, escuchaba, daba un pequeño rodeo y evitaba un punto exacto del camino. No había trampa visible, no había peligro evidente, pero el comportamiento estaba ahí, el mismo, como si la memoria del riesgo se hubiera quedado en el territorio, como si la experiencia del león ciego hubiera dejado una marca invisible, transmitida de alguna forma imposible de explicar del todo. El guardabosques miró esa imagen durante varios minutos. Pensó en algo inquietante. Quizás el león ciego no solo sobrevivió para alertar a los humanos, quizás también enseñó algo a los suyos, no con palabras, no con liderazgo, sino con presencia repetida, con rutas corregidas, con movimientos distintos, con perseverancia. Hoy, cuando alguien pregunta por qué se invierten tantos recursos en revisar cámaras, retirar trampas, patrullar zonas que nunca dan problemas, el guardabosques siempre responde lo mismo, porque una vez un león ciego caminó durante un año sin que nadie lo viera y casi nadie lo nota, y luego agrega en voz más baja, no podemos permitir que vuelva a pasar. La historia no termina con una victoria clara. No hay rescate milagroso, no hay final perfecto, pero hay algo más poderoso. Hay conciencia, hay atención, hay memoria. El león ciego no salvó su vida, salvó muchas otras que ni siquiera sabrán su nombre. Y en un mundo donde la mayoría de las luchas más duras ocurren en silencio, eso lo convierte en algo extraordinario. Porque a veces la perseverancia no cambia el destino de quien lucha, pero cambia el camino de todos los que vienen después. Con el tiempo algo curioso empezó a suceder en la reserva. No fue inmediato, no fue anunciado, nadie lo decidió en una reunión, simplemente ocurrió. Cada vez que un nuevo guardabosques llegaba, alguien terminaba contando la historia, no como un informe oficial, no como un caso cerrado, sino como una advertencia silenciosa, casi como un ritual.
Antes de salir a patrullar, decían, tienes que conocer lo que pasó con el león ciego. Y entonces la historia volvía a empezar. No con dramatismo, sino con detalles incómodos, como nadie lo notó durante meses, cómo estuvo siempre ahí, cómo la señal estuvo frente a todos. Y aún así pasó desapercibida. La historia cumplía una función clara: recordarle a cada persona que trabajaba allí que no todo lo importante grita. Algunas cosas apenas susurran, y si no estás atento, desaparecen. El guardabosques veterano notó algo más con los años. Desde el caso del león ya no se hablaba de imágenes irrelevantes. Cada registro tenía peso, cada ausencia también, porque aprendieron algo fundamental. A veces, lo más grave no es lo que aparece en cámara, sino lo que deja de aparecer. Un día, revisando material antiguo para una capacitación, el guardabosques se detuvo en una imagen que nunca había usado. Era una de las primeras grabaciones del león, meses antes de que alguien sospechara algo. En ella, el animal camina con torpeza, pero aún conserva cierta fuerza. Se detiene frente a la cámara durante 2 segundos. 2 segundos exactos. No mira al lente, no ruge, no amenaza, solo se queda ahí. El guardabosques pausó el video. Por primera vez se permitió pensar algo que siempre había evitado. ¿Y si ese fue el momento más fuerte del león? No cuando resistió al hambre, no cuando esquivó trampas, sino cuando sin saberlo quedó registrado. Porque esa imagen fue la única prueba de que existió, de que luchó, de que no se rindió. Si esa cámara no hubiera estado ahí, si alguien no hubiera ampliado esa imagen, si nadie hubiera conectado los puntos, la historia nunca habría existido. Y eso fue lo que más le inquietó. ¿Cuántas historias como esa no tienen cámara? ¿Cuántas luchas silenciosas nunca serán vistas? ¿Cuántos finales ocurren sin testigos? Esa noche, el guardabosques escribió algo en un cuaderno que no era oficial, que nadie le pidió, pero que guardó como recordatorio personal. No todo lo que importa deja ruido. A veces, lo único que queda es una huella leve y alguien dispuesto a verla. Meses después, una visitante preguntó por qué había tantas cámaras en zonas donde nunca pasaba nada. El guardabosques la miró un segundo antes de responder. Porque ahí es donde pasan las cosas más importantes. No explicó más. No hizo falta. Porque la historia del león ciego ya no era solo una historia sobre un animal. Era una forma distinta de mirar el mundo, de entender que la perseverancia no siempre se manifiesta como victoria, sino como resistencia prolongada en condiciones injustas. Hoy, cuando alguien ve un león fuerte cruzar la reserva, pocos piensan en lo que no ven. Los senderos que ya no tienen trampas, las rutas corregidas, los peligros que fueron retirados a tiempo. Pero todo eso existe gracias a algo que ocurrió sin aplausos. Gracias a un león que caminó durante un año sin ver. Gracias a una lucha que casi nadie notó. Gracias a alguien que por una vez decidió mirar un poco más de cerca. Y tal vez esa sea la parte más viral de esta historia. No el drama, no la muerte, no la tragedia, sino la idea inquietante de que ahora mismo, en algún lugar, puede estar ocurriendo otra lucha silenciosa y todavía estamos a tiempo de verla.